Con los recientes resultados del referéndum para la separación de Escocia del pasado 18 de septiembre, pues han surgido toda una serie de reflexiones sobre el efecto que esto pudiera tener. Se había dicho que si el referéndum a favor de la separación tenía éxito, eso iba a tener muchos efectos de demostración en otros ámbitos del mundo donde se están planteando cuestiones semejantes, concretamente en España y en Canadá. Y que una separación de Escocia serviría como modelo de cómo preparar referéndums para estos otros casos de los separatistas en España y Canadá. No obstante, pues lo que pasó el 18 de septiembre fue muy interesante. La última encuesta que se publicó, que salió publicada en El País, previo a la celebración de la votación en Escocia, había abierto ya la distancia que se iba a dar a favor del no. Concretamente pusieron un 53-47 en la última encuesta, que se había abierto considerablemente porque estaba prácticamente cerrada un día antes. Y parte de lo que los mismos separatistas escoceses explicaron de los que estaban a favor de la separación, de por qué había ocurrido esto, era decir que la campaña a favor de la unión había sido particularmente intensa en los últimos días, e incluso argumentaban que había habido trampas propagandísticas por parte del gobierno de Londres en la forma como había presentado la situación. Lo cierto es que, pues como se expuso en diferentes ámbitos, los electores escoceses tuvieron oportunidad de considerar que una separación no era algo tan sencillo, que tenía muchísimos riesgos, que presentaba problemas para el futuro económico, financiero, militar, estratégico, político de Escocia, y que la imagen que habían promovido al principio con mucho éxito los separatistas de con el petróleo del Mar del Norte vamos a ser ricos y entonces no tenemos por qué pasarle parte de nuestros recursos al resto del Reino Unido, pues eso se fue desmoronando poco a poco al señalar todos los problemas que tenían. El hecho de que los bancos más importantes de Escocia hubieran anunciado que si había un sí se iban a Londres y no iban a quedarse en Escocia. El hecho de que el gobierno de Westminster les dijera que no contaran con el apoyo de la libra esterlina para respaldar los pasivos enormes que tienen los bancos en Escocia. 12.5 veces más grandes esos pasivos que el Producto Interno Bruto de Escocia. Y algunos otros problemas estratégicos, dificultades, seguramente se hablaron con representantes de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte para explicarles que la situación de Escocia no era muy promisoria en caso de que se diera esa separación, pues finalmente hicieron que los votantes reconsideraran sus votos. Muchos de ellos se inscribieron en el último momento y eso es lo que explicaría el por qué se dio ese aumento, principalmente en regiones no tan pobladas. Es interesante que la ciudad más grande de toda Escocia, Glasgow, sí fue de las que votaron a favor del sí, con una distancia considerable frente a los demás. Pero la capital, Edimburgo, equilibró las cosas porque ahí se votó por el no un poco en términos de todas estas consideraciones. ¿Quiénes salen realmente ganando y quiénes son los que pierden después de este referéndum? Eso es algo muy interesante porque también se está viendo después. Ante todo gana Escocia. Con el rechazo a esta separación, no tiene que preocuparse por si se va a mantener en la libra esterlina, el euro, o va a tener que crear una nueva moneda. No tiene que preocuparse por su pertenencia a la OTAN o a la Organización de las Naciones Unidas. No tiene que preocuparse porque sus bancos vayan a emigrar hacia Inglaterra ante lo que consideraban ya abiertamente que iba a ser catastrófico en caso de que se aprobara el separatismo. Los propios escoceses, como lo mencionamos, no tenían ninguna intención de dejar de ser monarquía. Querían seguir teniendo a la reina, o sea que no era
un referéndum sobre si era república o era monarquía constitucional. Abiertamente dijeron que iban a pedir el estatus de Australia, Canadá, Nueva Zelanda para que la reina Isabel II siguiera siendo la soberana, o sea, la jefa de Estado también para el caso de Escocia. Y en todo este tipo de situaciones, pues sus posibilidades económicas también mejoraron considerablemente y sus posibilidades de autonomía política, porque parte del proyecto de la campaña del primer ministro James Cameron era precisamente ofrecerles toda una serie de ámbitos de autonomía para Escocia, al grado que después de la votación algunos escoceses dijeron: tenemos un grado de autonomía política que no tiene, en términos de esto que se llama en el Reino Unido devolution, que no tiene Inglaterra. Inglaterra no tiene las facultades de autonomía frente al Reino Unido que nosotros tenemos y seguramente las van a solicitar. Y en efecto, Gales e Inglaterra están ahora solicitando elementos equivalentes de una autoadministración en elementos que vayan más allá de lo que es el gobierno central. Ha llevado, frente a las especulaciones de que si Escocia se separaba, cómo se iba a uno a referir a el Reino Unido, sino como el antiguo Reino Unido o algo así, dijeron que en realidad se va a tratar y va en dirección de ser un Reino Unido federal, aunque también han hecho observaciones humorísticas con respecto a que las iniciales FUK no suenan muy bien en inglés a la hora de pronunciarse de otra manera. Pero esos son elementos que en la práctica es cierto que es muy interesante. Un gobierno unitario que puede tener una tendencia no a la separación centrífuga, sino más bien hacia una mayor federalización, en donde cada una de las 4 naciones que constituyen el Reino Unido van a tener cada una de ellas mayores márgenes de autonomía para resolver sus propios problemas y sus propios intereses frente al gobierno central. El efecto de demostración que esto tiene hacia otras partes del mundo, que también están pidiendo separatismo, es muy importante. Se cree que, por ejemplo, aunque ya estaba solicitado el referéndum de Cataluña para principios de noviembre, esto va a tener una doble consecuencia. Los que no están a favor de la separación, que también allá es un número muy importante, ya tienen un esquema de cómo hacer una propaganda favorable para disuadir a aquellos que quieren la separación. Es simplemente cuestión de poner todos estos problemas que se pusieron sobre la mesa en el caso de Escocia para preguntarles: ¿vamos a tener que usar pasaporte para viajar a Madrid? ¿Vamos a tener que tener bancos y otras cuestiones especiales en otros elementos de nuestro que rebasen nuestras propias fronteras? ¿Qué va a pasar con nuestra pertenencia a las Naciones Unidas y con respecto a muchos otros temas? Y en ese sentido, pues es algo que el efecto de Escocia, en lugar de tener ese elemento que se temía hasta el 18 de septiembre de que iba a ser un efecto centrífugo, más bien puede tener un efecto centrípeto para que en algunos casos hasta se reconsidere la posibilidad de ir a un referéndum. Es decir, para los catalanes tiene sentido ir a un referéndum si en el transcurso de aquí a noviembre se dan cuenta los separatistas que lo van a perder. Es decir, ir a un referéndum previo sabiendo que tienen posibilidades de perder y que las encuestas sí pueden medir bien esas intenciones de voto, es algo que los puede disuadir para decir: no es el momento más adecuado para presentarlo. La comparación con Escocia no favorece en este momento ni la separación de Cataluña de España, ni la separación de Quebec de Canadá, en donde ya han perdido 2 veces un referéndum, y ese sería el momento menos propicio para presentarlo. Claro que hay diferencias muy importantes entre el caso escocés y el caso catalán. El primero de ellos es que los escoceses tienen una lealtad hacia la monarquía, hacia la reina, que no querían hacerlo a un lado. Los catalanes, los vascos, incluso muchos españoles, lo vimos con la abdicación del rey Juan Carlos, están a favor de poder consolidar
una república. Y en ese sentido, una separación no tendría ningún sentido en el caso de Cataluña o del País Vasco de seguirlo haciendo, reconociendo a la monarquía. Lo más lógico es que vayan a pedir una república, que es un punto fuerte a favor de la separación que no se daba en el caso de Escocia. No obstante, este año, 2014, yo creo que no es un buen año para los separatismos, y en ese sentido también se está viendo que todo el mundo ganó en el caso del Reino Unido. Ganó Escocia principalmente, pero también gana Inglaterra y ganan las otras dos naciones, Gales e Irlanda del Norte, en este contexto. Se expusieron todas las ventajas que ha tenido esa unión a lo largo de 3 siglos, y se expuso también cómo los propios escoceses podían negociar mayores autonomías simplemente con el hecho de amenazar con un referéndum de esta naturaleza. En el caso de España puede ser que el referéndum para Cataluña vaya en la misma dirección. Aún sabiendo que lo pueden perder, decidan vamos a usarlo como mecanismo de negociación para obtener una serie de ventajas como lo hicieron los escoceses, aún a sabiendas de que afortunadamente la gente no va a votar por ese tipo de separatismo. Y en ese sentido, paradójicamente, se cumple también lo que José Ortega y Gasset había dicho en su famoso escrito de la redención de las provincias. Para el caso de Cataluña, del País Vasco, de Quebec en Canadá o de Escocia, ha sido una redención de las provincias, y la transformación más importante que yo creo que se da en el Reino Unido para el 2014 es que sigue siendo un Reino Unido, pero ya no es tanto un gobierno unitario, sino que está incorporando pragmáticamente muchos elementos de federalismo en la práctica, lo cual es también algo con lo cual todo mundo sale ganando a la larga. Los saluda Francisco Gil Villegas, profesor del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.